Bienvenidos a un nuevo video. Hoy los traigo a conocer Ixtapa, Zihuatanejo, este hermoso destino turístico que se encuentra en Guerrero, y les cuento que es uno de los destinos turísticos favoritos de todo México. En este video vamos a dar un recorrido por las mejores actividades que se pueden realizar en este paraíso, como por ejemplo visitar un hotel todo incluido frente al mar, ir al cocodrilario que está lleno de cocodrilos, el Museo del Coco, probar unos ricos marisquitos recién salidos del mar, y es que vean el paraíso donde nos encontramos, en estas playas tan hermosas. ¿Les parece bien que comencemos ya? Les doy la más cordial bienvenida a Ixtapa, Zihuatanejo. Este recorrido lo vamos a hacer desde este lugar donde me encuentro ahorita, que se llama el Paseo del Pescador. Es un lugar muy emblemático que tienes que visitar cuando vengas aquí a Zihuatanejo. Me gusta mucho que está muy tranquilo, está lleno de palmeritas y también está lleno de estas esculturas que vamos a ir encontrando a lo largo de todo el camino. Ven esta bella mujer, quien, bueno, imagino que es una mujer pescadora, ya que Zihuatanejo es un pueblo de pescadores. Aquí trae ya, miren, los pececitos que la mar le regaló. Seguramente se va a hacer un buen caldito, un buen pescadito frito con ellos. Y como les decía, este lugar me gusta mucho, es muy relajante, es ideal para venir a caminar con la familia, en la mañana o al atardecer, como lo estoy haciendo ahorita. Me gusta mucho porque vamos caminando al lado del mar, así que la vista es espectacular, está lleno de palmeritas. ¿Les parece bien que vayamos caminando para ver qué tantas cosas lindas nos vamos encontrando? Bienvenidos al Paseo del Pescador. Y ando bien cómoda en este columpio que encontré. Una recomendación es que cuando vengan aquí al Paseo del Pescador, vengan temprano, en la tarde, en la noche. A la hora que vengan se disfruta mucho. Pero así como yo, que ando ahorita aquí en la tarde, que lleva bajando el sol, está muy rico. Y bueno, pasen aquí a estos columpios a relajarse, a mecerse, a disfrutar de este paraíso tropical. ¿Qué tal les parece esta bella postal? Chéquense cómo chocan estas olas frente a las rocas. Yo vengo caminando ahorita por este maleconcito y miren, me vengo llenando de toda la brisa de las olas que viene chocando. Les quiero decir algo, familia. Hay una frase que me fascina que dice: Ixtapa, Zihuatanejo, un destino, dos paraísos. Y eso me gusta mucho. ¿Por qué? Zihuatanejo es el lugar donde me encuentro ahorita. En mi punto de vista tiene un ambiente mucho más local. Aquí podemos encontrar esta bahía enorme, muchas casas, algunos hoteles, y es una vida como si fuera un pueblito mexicano prácticamente. A diferencia de Ixtapa, que yo lo siento que es un estilo ya de grandes hoteles, grandes cadenas. Ixtapa se encuentra en coche aproximadamente a unos 5 o 10 minutos. Está súper cerquita, está prácticamente al ladito. Así que eso es lo que me encanta de la frase. Vienes a un solo lugar y puedes visitar dos paraísos, Ixtapa y Zihuatanejo. Cada uno tiene su propio encanto. Otra de las cosas que me fascinan es que a lo largo de todo el paseo podemos encontrar diferentes playitas donde las personas pueden ir metiéndose. Aquí, como en Zihua, es esta bahía, las olas son mucho más tranquilas. Aquí se pueden meter los niños, la familia. ¿A poco no está lindo? ¿A quién se le antojaría andar nadando aquí? A lo largo de todo el año, sea cual
cual sea la temporada que venga, van a encontrar mucho calorcito para acá. Así que una excelente opción es visitar las diferentes playas que hay en Ixtapas y Zihuatanejo. Aquí al fondo les voy a mostrar la primera, que está bellísima. Esta de aquí es La Ropa. Y si seguimos un poquito más a la derecha está Las Gatas. Son fascinantes. Para llegar a Las Gatas debes tomar una embarcación, te lleva hasta allá y está bellísima esa playita. ¿Quieren conocerla? Les invito a ver un video que tengo aquí en mi canal de YouTube que se llama Mejores Playas de Ixtapas y Zihuatanejo para que conozcan estas playitas que están bellísimas. ¡Miren qué bonito! Esto me encantó. De este lado hay un restaurante, entonces tú llegas, pides tu comida y te la sirven aquí enfrente, frente al mar. Díganme qué cosa más rica. Vean, vamos a ver aquí la carta. Hay desde desayunos, hay camarones, filete de pescado, 150 pesos, 180 pesos. Me parece un buen precio, bastante accesible. Vienes, comes con tus pies enterrados en la arena, con una cervecita. Cuénteme, ¿qué es lo que está vendiendo aquí? Pescado, langosta, camarones, filete. Y me dijeron que todo está bien fresquecito. Claro que sí. Aquí se le muestra el marisco porque lo que está fresco. O sea, llega la gente, aquí le muestran el marisco, aquí se lo preparan. Sí, el pescado, el camarón, lo que guste. ¿Este marisco lo sacan del mar a tu paladar? Así es, del mar al paladar. Ok, pues bueno, ahorita vamos a pasar. Le agradezco muchísimo. Me encanta eso, que la gente sale, la gente local aquí de Zihuatanejo sale a caminar por este paseo. Por ejemplo, chéquense, aquí está la gente echando el bailecito en estas callecitas tan pintorescas que están llenos de estos murales. Los niños salen de la escuela. En Zihuatanejo se respira la tranquilidad, se respira la alegría, la relajación. Es un lugar que tienen que venir a conocer. ¡Wow! Me encanta el paseo del pescador. ¿Verdad que está bien lindo? Vean lo que me acabo de encontrar de este lado. Hay una canchita que es de básquetbol. También me imagino que es para echar la reta del fútbol. Pero me encanta porque está al lado del mar. ¿Se imaginan esto? Estar jugando y que al lado de ti esté el Océano Pacífico. Está bellísima, muy bien cuidada. Me encanta que está bien pintadita. Bien por ti, Zihuatanejo. Vengo caminando aquí por este andador que se llama Cuauhtémoc, que está frente al Paseo del Pescador. Y yo quiero dar un aplauso, miren, muy fuerte para toda la gente de Zihuatanejo, que bueno, de cariño les dicen zancas, porque me he dado cuenta que mantienen muy bonitas sus calles. Chéquense este andador que tiene aquí arriba estas florecitas, pero ¿de qué creen que están hechas? Chéquenlas bien, ¿ya las vieron? Todo eso es material reciclado. Todo esto es PET. Y bueno, de eso me he percatado, hay que cuidar muchísimo aquí todo el tema de la ecología, del medio ambiente. ¡Wow! Están bellísimos. Así que ustedes, mis zancas, miren, se han ganado un aplauso. Muy bien. Y llegamos de este lado a esta escultura de El Pescador. ¿Ya vieron por eso este paseo? Está bellísimo. Alrededor muchísima artesanía para venir a comprar, lleno de árboles, de vegetación. Ya acá en la noche todo se empieza a iluminar, bastante fresquecito el airecito, pero como yo este día he estado ya caminando mucho, ya me está dando hambrita. Y qué mejor que comer al lado de la playita. Venimos caminando y miren, me encontré este restaurante. Se llama Casa Elvira. Este es uno de los más antiguos que hay aquí en todo Zihuatanejo. Inclusive dicen que es el más antiguo. Está desde 1956. Y al lado está otro que se llama La Porteña, donde yo me voy a dirigir porque me lo recomendaron muchísimo, que está buenísima la comida, el ambiente está genial, así que vamos a pasar. Además que miren, huele delicioso. Vengan, bienvenidos. Where are you from? Florida. Florida. Oh my God. You like this place or why you are here? Love this place. Why?
because we're surfers and we love Mexico. Tu ojos muy bonitos. Mis ojos muy bonitos. Thank you very much. Yeah. Mexican ice. Yes, very Okay. nice. Eso es genial. your Chao. Mexican Eso es genial, que demasiada gente de diferentes partes del mundo, principalmente extranjeros de Estados Unidos y Canadá, llegan a vivir a este lugar. Como mi amiga por acá. Hello, my friend. You are living here in Zihuatanejo? Yes. How much time ago? I've been here 14 years. 14 years. Oh Yeah. my God. And why Zihuatanejo? There's so many things to do here. There's like the fishing, the surfing, snorkeling, nice people that are very friendly everywhere you go. Totally. Good food like here in La Porteña. Yes. Yeah. So let's try this food. Vamos a probar esta comida aquí de La Porteña. Me recomendaste que pidiera, you recommended Lasagna. me lasagna. Okay, so let's try. Okay. Thanks for the recommendation. Nice to see you. Esta es La Porteña y vamos a ver qué tal está la comidita por acá. ¡Qué rico! Vean este recibimiento que nos están dando aquí en La Porteña. ¡Wow! ¡Qué belleza! Con estas luces de bengala. Porque acaba de llegar este platillo tan delicioso que vamos a degustar. ¡Wow! Chéquense estas ricas, sabrosas y deliciosas langostas. Se ven espectaculares. Esto es el producto que abunda aquí en la región de Ixtapas y Zihuatanejo. Un marisco fresquecito que estuvo ayer nadando y que hoy está aquí en nuestro plato. El costo es de 495 pesos. Me pareció bastante económico. Se ve delicioso. Yo quiero probarla, saber qué tal. Viene acompañada de vegetales, un poquito de mantequilla por si miren, queremos bañar alguna con juguito de mantequilla. Y yo la verdad no voy a utilizar cubiertos porque quiero utilizar mis manitas para darle la mordidita. Vamos a ver qué tal está esta langosta. Vamos a morderle la colita. Vean la cantidad de carne que tiene. Está deliciosa, fresquecita, suavecita. Esto es una delicia, familia. Está riquísimo. Además, el emblema de la casa. Una rica y deliciosa lasaña. Recomendadísima, deliciosa. Aquí en este bello lugar, en La Porteña, sobre el Paseo del Pescador. Tienen que venir a conocerlo. No les va a gustar. Les va a encantar. Provechito. Y aquí en Zihuatanejo no para la fiesta. Vengo llegando a un lugar que me recomendaron muchísimo, donde puedo echar el traguito, echar la bailada, la cantada. Se llama La Mezcalita y vamos a pasar. Vengan. Y andamos súper ambientados de este lado y llegó el momento de la magia. Por eso está de este lado nuestro super bartender. Él es Alex. Alex, cuéntame, ¿qué nos vas a preparar ahora? Vamos a hacer un satanás. ¿Qué es eso? Una bebida totalmente caliente como estamos viendo. ¿Qué es lo que tiene esto? Cuéntame. Un poco de licor de naranja, vodka, whisky y bueno, llevamos un poco de granadina. Que salga el diablito que todos llevamos dentro, ¿verdad? Échale fuego, échale más. ¿Ya se prendió? Ya revivió. Exacto. ¡Ay, Dios santo! ¡Ea! ¡Wow! Dios santo, ¿esto me voy a tomar, Alex? Yo creo que una de estas y ya con eso tienes, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es que tú vas a soplarle pidiendo un deseo. ¿Como si fuera mi cumpleaños? Dale. Ok, Una velita de cumpleaños. lo tengo. ¡Bravo! No lo voy a contar para que se me pueda cumplir. A ver, venga, 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 vamos a probarlo. Alex, perdón. ¿Qué dices? No me gustó. ¿No te gustó nada? ¡Me encantó! Y que se prenda la fiesta. Salud. Con un satanás aquí en La Mezcalita. Sí, Venga, muchos salud. satanases. Muévete, mueve tu cintura, muévete, muéstrame tu cordura. Estoy fascinada con la coctelería que hay en este lugar, es fantástica. Chequen
acá es este mezcal con un alacrán gigante por dentro. Vean, ¿a poco no se ve sorprendente? Me dijeron que esto es afrodisíaco, que te pone bien cariñoso, bien amoroso. Así que si vienes con tu pareja, pídete uno de estos. Y por acá me trajeron esta otra que se llama El Orgasmo de María. Tiene crema de avellanas, Baileys, y lo que más me gustó es esta paleta de chocolate. Oh, se ve delicioso. Vamos a darle una mordidita, a ver qué tal. Tienen que venir a probar aquí en La Mezcalita, en Sigua. Muévete con mi cumbia, amor. Muévete con mi cumbia, nena. Otro de los lugares que sí o sí tienen que visitar cuando vengan aquí a Ixtapa es este donde venimos llegando. Bienvenidos al Cocodrilario Tamacún. Así como su nombre lo dice, este es un lugar donde podemos encontrar muchísimos cocodrilos. Y hay que observar bien a los lados porque están camuflajeados entre toda esta vegetación. De igual manera también podemos encontrar muchas iguanas, tortugas, aves. Es sorprendente, familia, la cantidad de aves que podemos encontrar en este lugar. Está esta pared donde podemos encontrar información de las aves. Por ejemplo, las rositas se llaman espátulas rosadas y las blancas, adivinen qué son. Son cigüeñas. ¿Quién dijo que las cigüeñas vienen de París? Eso es una mentira. Las cigüeñas vienen aquí de Ixtapa y son las que podemos encontrar aquí en los árboles. Inclusive me encantan porque muchas de ellas están sobre sus nidos. Están preparando los hijitos que van a llegar muy pronto a casa de muchos de ustedes. Bueno, vamos a poner aquí atención ahora a la parte de abajo para poder encontrarnos los primeros cocodrilos. ¡Ya! ¡Miren! Aquí está el primero. ¿Ya lo vieron? Se ve tranquilamente, relajando, a gusto. Se ve bastante cómodo estando ahí. La verdad es que me sorprende que ellos prácticamente no se mueven. Están todo el tiempo así como inmóviles. Y sin duda alguna este es un excelente lugar para venir con toda la familia. Aquí tenemos que venir con los ojos bien abiertos porque realmente todo este camino está lleno de iguanas. Volten a ver de aquel lado. Díganme si logran ver alguna. La verdad es que se camuflajean bastante bien. Vean, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y miren, ya vi que llegó un cocodrilo que está dentro del agua que viene a asomarse, saca su ojito y se vuelve a meter. Véanlo, ahí va nadando, ¿eh? Véanlo, 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 ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. La verdad no me quiero acercar tanto porque sí impone el tamaño de este cocodrilo. Véanlo, por favor. Él salió del lago, de su pantano para estar aquí. Vean lo grande que está. Yo creo que este medirá, ¿qué les gusta? 2 metros. Es gigante. Y algo muy importante, familia, cuando uno venga a ver a todas estas especies, en primer lugar es mantener limpias estas zonas, no tirar papeles, plásticos, y 2, no alimentarlos, porque alteramos su ecosistema y su alimentación. Caminando por ese sendero al lado del cocodrilario hay un lugar que se llama Mariscos Giovanna, donde yo me encontré de este lado a mi jefe que anda feliz de la vida en su hamaquita, fumándose un puro. Esta es la buena vida, don Armando, ¿verdad? A sus órdenes, mija. ¿Nos permite pasar a ver a su niño? Claro que sí, pásenle, están en su casa, adelante. Gracias. Vamos a ver al niño, o mejor dicho, al niñote de don Armando. Vengan de este lado, aquí en la cabañita. Aquí la gente puede pasar a comer lo que gusten, tomarse un coquito, una cervecita. Pero vean, ¿quieren ver al niño? Bueno, al niñote. Con mucho cuidado, familia, está aquí abajo. Observen esto. Esto no es un cocodrilo, esto es un dinosaurio, familia. Dios santo, creo que nunca en mi vida había visto un cocodrilo de este tamaño. Me comentan que mide
nada más y nada menos que 4 metros. Difícilmente en la cámara es fácil poder apreciar el tamaño y que se dice que tiene una edad de más de 100 años. Obsérvenlo, por favor. Está gigante, familia. Véanle las patas, véanle el hocico. Y aquí alrededor todo esto está lleno también de más cocodrilos. Aquí vienen a ver tranquilamente a don Armando. Se me hace que le llama la atención su puro. Ay, ¿qué está haciendo don Armando? Chécale cómo come el niño, mija. A ver, miren, le está acercando la comida al niño para darle de comer. Ven, bebé. Miren, ahí va. ¡Wow! ¡Dios santo! Vean esos colmillos. Está devorando su comida. ¿Ese quién es? El bebé, el niño. Dios santo, está acá arriba, miren, aquí abajo podemos verlo. Está sorprendente, vean cómo todos alrededor vienen caminando, todos los cocodrilos están acercándose hacia acá. Familia, sin duda alguna, si vienen aquí al cocodrilario, pasen a dar una vuelta aquí a Mariscos Giovanna para que vean la cantidad de cocodrilos que hay. Es sorprendente y obviamente recuerden dejar una propinita para la comida del niño. Véanlo. Son fantásticos los paisajes llenos de palmeras que podemos encontrar aquí en la región de la Costa Grande en el estado de Guerrero. Por eso vengo llegando ahora al Museo del Coco, porque les quiero mostrar la cantidad de productos que podemos conseguir, que se pueden extraer de esta frutita. Algo tan pequeño como esto nos puede dar tanto. ¿Quieren ver? Se los voy a mostrar. Vénganse. Y quiero que vean, de este lado está Don Toño, quien está abriendo de forma manual, de forma artesanal, este coquito para que finalmente nos dé esto. Un coco sordo, se le llama de esa manera porque uno lo mueve y no se escucha nada, pero eso es porque todo esto está lleno de agua. Y este seguramente va a llegar a sus restaurantes, ya sea en México o en cualquier parte del mundo, ya que bueno, el país que más importa el coco es Estados Unidos. Así que si la próxima vez se toman un coquito, seguramente vino de mi estado, de Guerrero. Así que vamos a ayudarle aquí a Don Toño para sacar muchos coquitos. Ahí va, mire. Lo bueno que no trabajo aquí, porque si no tardaremos años en sacar un coquito, ¿verdad? Mire, ay, güey. No, yo no desayuné, Don Toño. Ay, Dios santo. ¿Cuántos años tiene usted ya haciendo esto? A ver, écheme la mano. Ya que esté listo, me lo presta. No, pues el que sabe, sabe. Ahí está. Excelente. El coquito. Vean, familia, lo que me acaban de dar de este lado es una carita de un coquito. ¿A alguien alguna vez cuando estaban pequeños le dijeron, ten cuidado porque el coco te va a salir? Aquí está el coco original, con el que nos espantan. Miren, su cabellito, sus dos ojitos y su boquita. Tengan cuidado, ¿eh? No les voy a salir el coco. ¡Ay, no es cierto! ¡Vean esta delicia! Acaban de sacar la manzana del coco. Familia, yo amo la manzana del coco y más fresca que esta no la pueden encontrar. Aquí le va una mordidita. ¡Qué delicia! ¿Alguien ha probado alguna vez estas manzanas? Son prácticamente como huequitas. Era el agua del coquito. Qué delicia venir a probarla aquí en el Museo del Coco. Pásale, güerita, pásale a ver las artesanías. Vean, familia, por favor, esta concha de coco. Qué lindo está este diseño. Aquí se pueden poner desde alajeros o también algunas velas. Por acá tenemos estos platos para la gente que es ecológica. ¿Qué tal estos platos hechos de concha de coco? Por acá tenemos unos llaveritos bastante originales. Son unas chanclitas. ¿Ya las vieron? Y la suela obviamente es de coco. Y como andamos muy ecológicos, unos popotes que puedes utilizar una y otra vez y no se echan a perder. ¿Ya vieron algo diferente en el rostro? Unos aretes hechos también de coquito.
Y bueno, es sorprendente la cantidad de productos que podemos extraer del coco. Y algo que me sorprendió mucho es encontrarme con la bienvenida de este mural que tengo aquí a mis espaldas. Nos narra la historia del coco. Y yo quiero acercarme un poquito más para que vean la dimensión de esta maravillosa obra de arte. Tiene 5 metros de altura y 20 metros de largo. Aquí hay 14,000 mosaicos de la parte de enfrente y de la parte de atrás, donde nos narra la historia del coco. Nos dice que el coco llegó desde Asia. Y adivinen cómo llegó hasta América. Por el mar. Llegó navegando después de varios meses de camino y en la actualidad es una fruta que sirve para muchísimas especies como las ardillas, los murciélagos y obviamente para nosotros los humanos. Y es fascinante este mural que podemos encontrar aquí hecho por Leonel Maciel y Quijano, quienes son 2 personas oriundas de esta región. Obviamente todos los productos de belleza que podemos encontrar, que bueno, se han popularizado mucho últimamente, como por ejemplo, chéquense de este lado, unos ricos jabones. Esto me fascinó. ¿A poco no está bien curioso? Es un estropajo que tiene jabón de coco. Entonces te estás bañando, mojas el estropajo, agarras un poquito de coco y ya, que huela todo el cuerpito a coquito. Por acá tenemos estos aceites que pueden servir como bronceadores, también para un rico masajito. Hay también repelente para insectos, hay cremas para el cabello. Esta marca se llama Tía Coco. Y quiero que vean a esta persona, a esta mujer tan bella que está de este lado. Hola, los esperamos en el Museo del Coco. Los espera Tía Coco. ¡Eso! Vénganse de este lado al Museo del Coco. ¿No? Si quieren venir a comprarle usted, tiene redes sociales, aquí le vamos a dejar en pantalla para que hagan sus pedidos. Por supuesto, estamos para atenderles. Hacemos envíos a toda la República y parte del extranjero, por supuesto. Esa es la actitud. Y vengan también a dar el recorrido a este museo, vale 70 pesos la entrada y está sensacional. La van a pasar coquísima, toda, sí. Toda. Y después de todo este recorrido, a mí la verdad ya me dio hambre. ¿Y qué creen que hay para comer? Aquí hay un restaurante donde nos ofrece una gran variedad de productos, obviamente de coco, como por ejemplo estos camarones al coco. Vean qué ricos se ven. Por acá tenemos unas galletas de coco, por acá unas gorditas de coco. Y para tomar, obviamente, pues ya lo saben, ¿no? Un agüita de coco. Así que si vienen para acá, también pueden quedarse a desayunar, a comer. Hay zona para niños, hay una zona de hamacas, está lleno de palmeras. Este lugar es sumamente relajante. Si andan en Ixtapa, Zihuatanejo, no duden en venir a visitarlo. Saludcita con agua de coco. Y ahora es momento de recorrer la zona de Ixtapa. Este es un lugar también bastante lindo. Todo esto es un desarrollo turístico que está al lado de Zihuatanejo. En este lugar podemos encontrar un camino bastante tranquilo. Es una ciclopista, ya sea que vengas en una bicicleta, caminando, puedes ver los hoteles que están aquí al lado. De igual manera también hay muchísimos negocios, desde plazas, restaurancitos. Todo aquí, el ambiente es muy tranquilo, muy bien organizado, muy limpio. Estoy ahorita aquí en las famosas letras de Ixtapa. La verdad es que se ven bastante lindas, con esta palmera al fondo, este color de cielo que se ve como rosita, naranjita, porque ya es el atardecer. Y bueno, vamos ahora a caminar por esta zonita tan tranquila para ver qué nos vamos encontrando. Vengan, familia, bienvenidos a Ixtapa. Caminar por estas calles, por esta plaza de Ixtapa, es sentir la tranquilidad. Además que me encanta que la decoración es bastante mexicana. Vienes caminando, entras en unas tipos hacienditas, son también estas fuentes. Esta es la Plaza de las Fuentes. Aquí puedes encontrar diferentes negocios, desde ropa para vestir, trajes de baño, heladerías. Y bueno, vamos a caminar, a relajarnos e ir descubriendo este lugar.
Y lo que nos encanta a las mujeres, la ropa. Así que si chicas, ustedes no les alcanzan los vestidos para andar caminando por acá, no se preocupen. Van a encontrar muchísimas tiendas para que puedan encontrar su ropa de playa, inflables y todo para que la pasen súper bien en sus vacaciones. Estamos de este lado en esta nevería, ¿cómo se llama aquí? Cafetina. Familia, realmente aquí tenemos diferentes sabores para probar, desde pistache, nuez, Ferrero Rocher. Yo me voy a ir por el de Ferrero, porque saben que me encanta el chocolate. Una de Ferrero, por favor. Ok, a ver, es momento de probarlo. Vean este conote. Wow, se ve bastante bueno. Vamos a darle una mordidita. Ahí vamos, ¿eh? Ay, ay, amigo, ven. 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 No me gustó. ¿No? ¡Me encantó! Su cara lo dice todo. ¿Qué dijiste? ¿Cómo que no te gustan mis helados? Están ricos, la verdad. Son uno de los mejores. Te veo que estás sudando. ¿Qué pasó? Los nervios. Lo puse nervioso, mi amigo. La verdad está bastante bueno. Vengan aquí por su lado a Cafetina en esta zona de Ixtapa. Provechito. ¡Ay, qué rico huele por acá! Huele a tacos. Para los amantes de los tacos como yo, está este lugar que se llama Taco Grill, que me gusta mucho porque se ve bastante mexicano. Y es que les cuento que aquí en Ixtapa, Zihuatanejo, llega muchísimo turismo extranjero que busca probar el sazón y la comida mexicana. Así que si les gustan los tacos, pasen aquí a Taco Grill. Y caminando me acabo de encontrar con este lugar que se llama Mentiritas, que es una discoteca, un bar, restaurante, buena combinación. Toda la parte de arriba está llena de estas sombrillas de colores. Realmente, familia, aquí es para venir, para caminar, estar descubriendo nuevos lugares. Por ejemplo, ahorita vengo escuchando, ya vieron aquí al lado, dice hamburguesas y alitas, se llama Palo Zancas. Y hay un chico tocando en vivo, para todos los gustos. ¿Te gusta la trova? ¿Te gusta el reggaetón? Aquí vas a encontrar de todo un poco. Deja de sufrir, todo aquello ya pasó. Grita y ponte a sufrir. Y es momento ahora de conocer uno de los mejores hoteles de todo Ixtapa. Por eso vengo llegando al Hotel Sunscape Dorado Pacífico Ixtapa. Este hotel que está sensacional porque les cuento que es todo incluido. Es realmente enorme. Vean lo grande que está. Vean hacia acá arriba. Todo lo que está por acá son las habitaciones. Son en total 285 habitaciones que hay en este lugar. En el mar, la vida es más sabrosa. En el mar, te quiero mucho más. Y es que realmente ir de vacaciones te alegra la vida, te alegra el corazón. Y bueno, en un lugar tan bonito como este, Sunscape Dorado, es fascinante. Me gusta mucho esta zona porque chéquenla. De un lado tenemos alberca con palapitas, camastros para poder descansar. Y por acá de este lado también está la otra parte de alberca con estas palapitas. ¡Wow! Eso se ve bastante tropical. Realmente aquí hay muchísimas actividades para toda la familia. Ya sé que quieres estar aquí en la alberquita, en la zona del spa, o también me dijeron que hay un área para niños. ¿Quieren ir a conocerla? Vénganse. Es momento de llegar, miren, al Splash Park, que es esta área súper divertida, donde podemos encontrar prácticamente un parque acuático para niños dentro del hotel. Me fascina que están estas tipo como pistolitas de agua. Yo voy a andar con mucho cuidado porque aquí sale agua de todas partes. Vean, se llenan estas cubetas y sale el agua volando. Esto está divertidísimo. De igual manera aquí hay unas resbaladillas. Todo va como por edades. Aquí los niños andan súper divertidos, andan felices. Chéquense por acá estos toboganes. Hay también estas resbaladillas para los bebés. ¡Guau! Vean, aquí andan los pequeñines bien divertidos jugando. La verdad es que yo creo que para los papás esto es divertidísimo y genial, porque los niños la pasan bien, vienen a divertirse y además, lo más importante, de una manera segura. Esta es una barra, pero
Pero para niños, ¿cuál es la bebida que te piden más los niños? El arco iris. ¿Qué es lo que lleva el arco iris? Lleva jugo de naranja, granadina y un poco de azul. ¿Me puedes preparar uno? Además también, miren, aquí tenemos todos los sabores. Hay uno que se llama el cocodrilo, que es chocolate, leche y jarabe. Hay uno que se llama estrella dorada, que es jugo de naranja, mango, jugo de limón y chile en polvo. ¡Wow! Los pequeñines andan por acá, miren, felices, contentos. ¡Saluda! ¡Eso! Pidiendo su trago, mientras los papás también están disfrutando. ¡Bien, mi arcoiris me llegó! Ver esta bebida para un niño yo creo que es fascinante. Yo me voy a tomar de este lado mi traguito, mi arcoiris, para ponerme como los niños, bien contentota. ¡Salud, familia! Yo después de esta zona del Splash Park de los niños terminé empapada y dije, pues bueno, ya es momento ahora sí de meternos a esta alberquita. Bueno, ¿qué digo alberquita? Esta es una albercota. Chéquense lo grande que está. La verdad es que, vean, voy entrando al agua y está tibiecita, templadita, súper rica, familia. Yo quiero, la verdad, acercarme un poquito más hacia donde se ve la palapa, porque vi que hay una barrita para tomarse un traguito adentro del agua. Así que vamos a nadar. Hello, my friend. Hello, come here. That she's from Canada, right? Yes. Are you enjoying Ixtapa? Yes. I can see because you are very tan now. You like this color of skin? Oh, yeah. Good. Come here, my friend. Hay un buen viento, Oh, en español, perfect. refresco, ¿ok? Y también el sol que te calienta en toda forma, ¿no? Me encanta eso. Ellos son de Canadá, hablan principalmente francés, un poco también de inglés. Y de español Y de también. español, por supuesto. ¡Que viva México! ¡Que viva! En estos momentos, este traguito es como darme una flor. Lleva tequilita, juguito de naranja. Vamos a probarlo. ¡Ay, Dios santo! Le vaciaron todo el tequila, ¿eh? Pero me gusta, para ponernos alegres, contentos. Aquí en esta palapa que están viendo, este es un restaurante. Se llama el Blue Water y yo voy a comer aquí, con vista frente al mar. Así que bueno, vamos a acercarnos aquí al restaurante, a comer un poquito. Bienvenidos al restaurante Blue Water. Vean lo lindo que está. Está bastante amplio. Es una cabañita aquí al lado de la alberca, frente al mar. Y lo mejor es que adivinen qué. Vamos a probar un platillo típico de Ixtapa, Zihuatanejo. Les estoy hablando de unas ricas tiritas de pescado. Tiene aquí arriba aguacate, pepino, una rodaja de naranja. La vamos a servir con un totopo. Esto es un manjar. Allá para adentro, familia, venga. La mordidita. Ay, qué rico. El pescado está súper fresco, con la cebollita, con el limoncito, da un sabor como acidito, nada picoso, la verdad. Y ahora sí, a pedir el plato fuerte, familia. Hay que aprovechar que todo está incluido. Gracias. ¿De la talla? Muy buen provecho. Qué amable, gracias. Vean qué delicia. Después de probar unas ricas tiritas típicas de Ixtapa, Zihuatanejo, ahora es el momento de un rico pescado a la talla. Se ve bastante bueno. Vamos a partirlo. Vamos a ver qué tal. Aquí viene y va para adentro. Espero que cuando estén viendo este video, familia, ya hayan comido. Si no, estaré antojándoles muchísimo. Está delicioso esto. Espero que pronto estén aquí en Ixtapa, Zihuatanejo. Obviamente aquí en el Hotel Sunscape, probando este platillo que está sensacional. Delicioso, sabroso. ¡Provechito! ¡Y voilà! Quiero que chequen, familia, por favor, esta belleza de habitación. Sin duda alguna tiene una de las vistas más lindas donde haya estado. Quiero que vengan, por favor, de este lado del balcón y vean la vista hacia el Océano Pacífico. Vean qué bonito se ve. En la parte de aquí abajo tenemos también el área de las albercas, el Splash Park para los niños. Todas estas palmeritas dan un ambiente súper tropical, muy paradisíaco. Y en la parte de acá atrás también están algunos más
hoteles de la zona de Ixtapa. Además que bueno, mi habitación me ha fascinado. Me parece que está bastante amplia. Entra también muchísima luz, como tiene estas ventanas que dan hasta este paraíso. Bueno, se ve sensacional. Pero un detalle que me fascinó también son estos espejos que tenemos de este lado, ya que en la parte de allá adentro está, adivinen qué, las regaderas. Entonces, si los abrimos, te estás bañando y estás viendo el mar frente a ti. ¿Qué tal esa vista mientras te bañas? ¿A poco no es súper linda? Y bueno, ¿qué decir? De la camita para descansar. Y es que después de tantísimas actividades que hay por hacer aquí en Ixtapa, Zihuatanejo, qué mejor que un buen descanso. Este hotel, el Sunscape Dorado Pacífico Ixtapa, no me ha gustado, me ha encantado. Y es momento de relajarnos, familia, por eso vengo llegando al Sunscape Spa by Pebonia. Esta que es la zona más relajante del hotel. Wow, a mí la verdad es que me fascinan los spas, por eso estoy de ese lado con Jessica. Mucho gusto. Bienvenida. Mucho gusto, gracias. Quien hoy vamos a tomar una sesión de spa aquí, claro, ¿no? Sí. Cuéntame, ¿de qué trata? De este lado tenemos una alberca dinámica. Lo que vamos a hacer aquí es relajar tu cuerpo. Esta nos va a ayudar para relajar tu cuello y el hombro. Y la que tenemos de este lado, que es cuello de cisne, te va a ayudar a relajar tu espalda. Familia, yo ya quiero comenzar este recorrido, así que bueno, a relajarnos. Y después de este sauna, es momento ahora de pasar al vapor. Vean la cantidad de vapor que está saliendo. También se siente bastante calientito, el humito, el vaporcito. Ay, Dios santo, familia. Me dijeron que esta alberquita, esta pocita está bastante fría. Ahí va, vamos a darle un... ¡Uy, Dios! Está fría, pero creo que está fresca. Y bueno, también esto siempre ayuda muchísimo al músculo. Está delicioso. Este cambio de temperaturas te renueva. ¿Qué toca ahora? Lista tu masaje. Ahora vamos a subir arriba y te espera una gran sorpresa. ¡Vamos! ¡Guau! Vean, chéquense. Vean dónde estamos llegando. Es en esta sala de masajes. ¡Guau! ¡Qué rico! Vean, aquí está una camita. ¿Dónde me van a dar ahorita un rico masajito? Y yo creo que lo que más me ha gustado de este lugar es esto, esta tina tipo jacuzzi, que me fascina esta vista que tiene hacia el mar, hacia la alberca. Es momento ahora del masaje, a lo que venimos. Venga. ¡Delicia! Familia, no saben qué rico estuvo este masajito. Yo siento que vengo ahorita caminando. ¿Qué digo caminando? Que vengo flotando sobre una nube de algodón. Y para la cereza del pastel tenemos ahora este jacuzzi. Bueno, no voy a decir la cereza, vamos a decir ahora para las fresas del pastel. Porque también, vean, aquí me dejaron mi fresita. Vamos a darle una mordidita con chocolatito. Realmente la vida diaria, las actividades, el trabajo hacen que nos estresemos y realmente todos merecemos consentirnos. Así que yo les invito a ustedes a que también se consientan, se apapachen, se den masajitos, se coman sus postrecitos. Hagan, familia, que la vida cuente. La vida a veces se pasa muy rápido y si no la aprovechamos, ya no vuelve a repetir. Yo estoy encantada, fascinada en este jacuzzi, en este spa que está sensacional aquí en Sunscape. Les invito a que vengan a conocerlo, se lo recomiendo ampliamente. Y bueno, yo voy a quedarme aquí recargadita en este jacuzzi de agua calientita mientras me como mi fresita y veo la hermosa vista del Océano Pacífico en Ixtapa.
bien, familia, ahora los traigo a conocer este mirador aquí en Ixtapas y Zihuatanejo. Está muy lindo porque hay una vista que se puede ver de toda la vegetación hasta la playa. Este lugar, Ixtapas y Zihuatanejo, es un hermoso destino para venir a visitar. Ya lo saben, es un destino, dos paraísos. Espero que este recorrido a través de la gastronomía, del cocodrilario, del Museo del Coco, de la vida nocturna y de tantos lugares que hay por visitar aquí en Ixtapas y Zihuatanejo les haya gustado muchísimo. Yo soy Brenda Catalán, aquí les dejo mi cuenta de Instagram, por acá la cuenta de Facebook para que me sigan y les recuerdo que se pueden suscribir a mi canal, es gratis y así pueden ver todos los videos de diferentes destinos turísticos de México. Con esta hermosa postal y este rico calorcito me despido. Gracias por apoyarme con su like y les mando ¡mua! 1000 besitos. Nos vemos la próxima.